Sabemos que los hospitales son lugares con mucha energía, y hay quienes les toca sentir esa angustia y terror de los que estuvieron ahí. Bienvenidos al agujero negro, comencemos. El murmullo del vacío. El reloj marcaba las 4:58 de la tarde cuando Elena, una joven enfermera con ojos cansados pero espíritu indomable, se preparaba para su ronda nocturna en el hogar de ancianos Crepúsculo Sereno. El nombre, irónico como pocos, contrastaba con la sensación de desolación que a veces la invadía al caer la tarde. Su nueva asignación, el ala este, era particularmente inquietante. A las 5 en punto, el personal del turno de día se retiraba, dejando esa sección completamente vacía hasta el amanecer, salvo por Elena y los ecos silenciosos de los pasillos. La primera semana fue un borrón de rutinas y caras nuevas. Elena, meticulosa por naturaleza, se encargaba de la limpieza final de las salas de estar y los pequeños consultorios antes de la madrugada. Fue durante esas tareas, con el sol poniéndose y tiñendo de naranja y púrpura el horizonte, cuando comenzaron. Al principio, eran apenas perceptibles. Un crujido de madera donde no había nada que crujir. Un sutil rasgueo en el silencio, como si alguien arrastrara los pies sobre el linóleo. Elena lo atribuyó al cansancio, a la sugestión de la soledad. Es solo la vieja estructura del edificio, se repetía una y otra vez. Pero los días se convirtieron en semanas, y los ruidos se intensificaron, volviéndose más definidos, más intencionales. Los murmullos, ahogados al principio, empezaron a sonar como conversaciones lejanas, palabras indistinguibles, pero cargadas de una extraña melancolía. Cosas se movían. Un bolígrafo que había dejado sobre el mostrador de enfermería aparecía de repente en el suelo, como si hubiera sido empujado. Las sillas en la sala de estar se deslizaban unos centímetros, sus patas raspando el piso en un sonido agudo que le helaba la sangre. Elena se encontraba a menudo paralizada, el corazón latiéndole a 1000 por hora, escudriñando el pasillo vacío, la respiración entrecortada. Una noche, mientras limpiaba el baño de visitas del ala este, escuchó un golpe sordo proveniente de la sala de estar contigua. Se detuvo, el cubo de limpieza en una mano y el cepillo en la otra, sus nudillos blancos. El silencio que siguió fue más opresivo que cualquier ruido. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, un objeto metálico cayó al suelo con un tintineo, como si se hubiera resbalado de una mesa. Elena, armada con una extraña mezcla de terror y determinación, se asomó lentamente. La sala estaba vacía. El único objeto metálico era un viejo reloj de péndulo de pie, que descansaba inmóvil en una esquina. Pero en el suelo, justo al lado de su base, había una pequeña llave plateada que antes no estaba allí. No pertenecía a nada que Elena conociera en el ala. El miedo, antes una punzada ocasional, se había transformado en un compañero constante. Las ojeras de Elena se hicieron más profundas, su sonrisa, más forzada. Sus colegas notaron su cambio, pero ella se negaba a hablar de ello, temiendo que la tacharan de loca. ¿Cómo explicar que cada noche, en un ala vacía, sentía la presencia de algo, o alguien, que no podía ver? La idea de grabar vino una tarde de jueves, después de que un expediente médico cayera de la estantería directamente a sus pies, sin ninguna razón aparente. Elena tomó su teléfono y activó la grabación de voz, dejándolo disimuladamente sobre una pila de revistas en la sala de espera. Luego, se fue a limpiar las habitaciones de los pacientes. Cada vez que escuchaba un ruido o un murmullo, se acercaba sigilosamente al teléfono, con el corazón en la garganta, esperando capturar algo tangible. Esa noche, el ala este parecía particularmente activa. Los murmullos eran más claros, casi como susurros directamente en su oído. Oyó el arrastrar de una silla, el tintineo de algo pequeño, y luego, una serie de golpes rítmicos que resonaban en los pasillos vacíos. Elena sentía el vello de la nuca erizarse. Cuando terminó su turno y regresó a casa, el cansancio la abrumaba, pero la curiosidad era más fuerte. Con las manos temblorosas, reprodujo la grabación. Al principio, solo se escuchaba el ruido ambiental, el leve zumbido de los fluorescentes, sus propios pasos. Luego, comenzaron los murmullos, apenas audibles, como un coro de voces ahogadas por la distancia. Se hizo un silencio incómodo, y entonces, clara y distintamente, una voz, ronca y antigua, dijo: «Te puedo ver». El aliento se le quedó atrapado en la garganta. Su piel se puso de gallina, a pesar de que estaba en la seguridad de su apartamento. Justo cuando la voz terminaba, sintió un roce helado en la parte posterior de su cuello, como si una mano invisible la hubiera tocado suavemente.
Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación la recorrió de la cabeza a los pies. Esa misma mañana, Elena presentó su renuncia y pidió un traslado a cualquier otro departamento, a cualquier otra ciudad, lejos de ese lugar. La administración, acostumbrada a la alta rotación del personal en el ala este, no hizo demasiadas preguntas. Elena se fue del hogar de ancianos crepúsculo sereno, pero la voz no la abandonó. A veces, en medio de la noche, cuando el silencio era profundo, la escuchaba de nuevo, apenas un susurro en los confines de su mente: te puedo ver. Y cada vez que el escalofrío recorría su espalda, sabía que, de alguna manera, lo que fuera que habitaba en ese lugar, la había seguido. Vivía con el constante temor de que un día, ese susurro se transformara en un toque helado. Y que esa vez, no solo la vería, sino que también la reclamaría. Mira, hijo, ahí viene. La enfermera. La voz de mi padre era apenas un susurro, rasposa por la enfermedad, pero había una claridad en sus ojos que me sobresaltó. Levanté la vista, siguiendo su mirada hacia la puerta de su habitación en el Hospital San Judas, pero solo vi el pasillo vacío. La luz fluorescente parpadeaba, proyectando sombras largas y danzarinas que no ayudaban a mi ya frágil estado de ánimo. Mi padre, un hombre que había sido un roble toda su vida, ahora era una sombra de sí mismo. El cáncer se lo estaba llevando, implacable, célula a célula. Estaba en fase terminal, y cada día que pasaba era un doloroso recordatorio del poco tiempo que nos quedaba. Había llegado al hospital hacía 3 semanas, y desde entonces, la rutina de visitas, los monitores bip 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 y el olor a desinfectante se habían vuelto mi nueva normalidad. Pero había algo más, algo que empezó hace aproximadamente una semana. Papá comenzó a hablar de una enfermera. Una mujer amable, decía, siempre vestida impecablemente de blanco, con una sonrisa suave y una voz que lo tranquilizaba. Se encargaba de sus medicinas, le cambiaba las sábanas, le contaba anécdotas cortas que lo hacían reír. Es la mejor de todas, Juan. Tan dedicada. Siempre sabe lo que necesito antes de que lo pida, me decía, con un brillo en los ojos que solo la mención de ella parecía provocar. Al principio, lo tomé como una buena señal. Tal vez una nueva enfermera había logrado conectar con él de una manera especial. Papá siempre había sido un hombre de gente. Pero la cosa se puso extraña cuando le pregunté a la enfermera de turno, la señora Rodríguez, sobre ella. ¿Otra enfermera, señor Pérez? En esta ala solo estamos yo, la enfermera Marta y el enfermero Carlos en el turno de noche. No hay nadie más en el personal. Pensé que quizás papá se había confundido con los turnos, o que la señora Rodríguez no conocía a todo el personal. Pero mi madre, quien pasaba más tiempo allí que yo, también empezó a notar lo mismo. Tu padre me habló de una enfermera con un broche de plata. Dijo que le trajo un té especial que le quitó las náuseas. Le pregunté a la enfermera joven de esta mañana, la que tiene el cabello rojo, y me dijo que no hay ninguna enfermera con esas características y que ella no le ha dado ningún té. La incertidumbre empezó a carcomernos. Mi padre insistía, con detalles vívidos, sobre los momentos que compartía con su enfermera. Nos describía su cabello castaño recogido en un moño pulcro, el suave aroma a lavanda que dejaba a su paso, y sus manos delicadas que revisaban su suero. Nos hablaba de conversaciones que habían tenido sobre su infancia, sus sueños, incluso sus miedos más profundos. Ella entiende, Juan. Ella realmente entiende lo que es estar en este umbral, me confió un día, con una seriedad que me heló el alma. Un escalofrío me recorría cada vez que papá la mencionaba. No era un fantasma, no éramos de ese tipo de familia que creía en lo paranormal. Éramos gente de ciencia, de hechos. Pero la consistencia de sus relatos, la convicción en su voz, y el hecho de que nadie, absolutamente nadie en el hospital, supiera de la existencia de esta mujer, empezó a inquietarme profundamente. Empecé a pasar las noches en la habitación de mi padre, vigilando discretamente, esperando ver a esta misteriosa enfermera. Me quedaba despierto, fingiendo dormir, pero nunca veía a nadie que no fuera el personal conocido. Sin embargo, por las mañanas, papá me contaba que ella había estado allí, revisándolo, dándole de beber, cambiándole el suero. Esta noche me dijo que no me preocupara, que todo estaría bien, que el viaje sería tranquilo, me dijo una mañana, con una paz en su rostro que no le había visto en meses. La salud de mi padre se deterioró rápidamente en los días siguientes. Los médicos nos prepararon para lo inevitable. Mi madre, mi hermana y yo estábamos en la habitación, rodeando su cama, nuestras manos aferradas a las suyas.
Las máquinas emitían sonidos cada vez más lentos y espaciados. Sus ojos, que antes habían tenido ese brillo extraño, ahora estaban fijos en algún punto más allá de nosotros, hacia la puerta. De repente, una sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que era una mezcla de alivio y serenidad. Ahí viene, susurró, su voz apenas audible. La enfermera. Ha venido por mí. Intenté voltear, intenté ver, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí la mano de mi padre apretar la mía por última vez. Su respiración se detuvo. El monitor emitió un largo y continuo pitido, un sonido que se grabó en mi alma. En ese momento de dolor, no vi a nadie. No sentí una presencia extraña. Solo el inmenso vacío que dejaba mi padre. Los médicos y enfermeras entraron, el ritual conocido del fin. Pero mientras salíamos de la habitación, mi mirada se detuvo en el pasillo. La luz fluorescente seguía parpadeando. Y por un breve, un terrorífico instante, juraría que vi una silueta esbelta, vestida de blanco impoluto, desapareciendo al final del corredor, dejando tras de sí un tenue, casi imperceptible, aroma a lavanda. Desde ese día, a veces, en momentos de profunda tristeza o soledad, creo sentir ese mismo aroma. Y me pregunto si la enfermera amable, la que nadie conocía, la que le dio paz a mi padre en sus últimos momentos, es una bendición o una premonición. Me pregunto cuántos otros, en ese hospital, en otros hospitales, la habrán visto llegar en sus últimas horas. Y si un día, cuando sea mi turno, la veré también, con su sonrisa suave, esperando en el umbral. Les agradezco inmensamente que se hayan quedado al final del video. Escriban en los comentarios qué les pareció y manden sus historias, esas historias que nadie les cree. Todas ellas caerán al fondo del agujero negro y veremos cuál es a la que le toca ver la luz el próximo video. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas.